A ver, si decimos conflicto en la escuela, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente gritos, peleas, desorden, problemas que hay que apagar lo más rápido posible. Pero, ¿y si esa forma de verlo estuviera incompleta? ¿Qué tal si el conflicto, en vez de ser un obstáculo, fuera una de las herramientas de aprendizaje más potentes que tenemos a la mano? Bueno, en los próximos minutos vamos a desarmar esa idea y a proponer una mirada completamente nueva. La pregunta parece sencilla, ¿no? Pero la verdad es que la mayor parte de un conflicto pasa por debajo, donde no lo vemos. No se trata solo de la discusión que estalla, sino de todo lo que la alimenta, todo lo que se cocina a fuego lento. Es mucho, pero mucho más profundo de lo que nos imaginamos. Históricamente, siempre hemos visto el conflicto como algo malo, una falla en el sistema que hay que eliminar. Pero la visión pedagógica nos propone un giro de 180 grados, verlo como una oportunidad. Ojo, no para evitarlo, ni para eliminarlo, sino para transformarlo en una experiencia de aprendizaje real. Este será nuestro mapa de ruta. Primero, vamos a entender por qué el conflicto es más que un simple problema. Luego, nos meteremos con algunas ideas teóricas que son clave. Después, identificaremos los distintos tipos de conflicto en la escuela, veremos cómo podemos convertirlos en aprendizaje y al final cerraremos con una nueva forma de mirar todo esto. Para hacer este cambio de chip, necesitamos unas buenas bases. Así que vamos a apoyarnos en las ideas de pensadores como Johann Galtung y John Paul Lederach, que básicamente nos dieron un lenguaje totalmente nuevo para entender qué pasa cuando hay tensiones en nuestras escuelas. Y acá está la primera idea que lo cambia todo. Para Galtung, el conflicto no es el empujón en el pasillo o la discusión en el aula. Eso es solo la punta del iceberg, lo que se ve. El verdadero conflicto es una condición estructural, una tensión invisible que ya estaba ahí mucho antes de que se manifestara la violencia. Y este triángulo lo explica de una manera brillante. Galtung nos muestra 3 puntos conectados. Arriba, lo que todos vemos, los comportamientos, la pelea. Pero por debajo, sosteniendo todo el asunto, están las actitudes, nuestros prejuicios, nuestras emociones y las contradicciones, como las desigualdades o los objetivos que chocan. Intentar solucionar solo los comportamientos es como querer arreglar la punta de un iceberg sin entender la masa de hielo que hay debajo. Por eso es que tantos conflictos parecen no resolverse nunca de verdad. Y aquí es donde entra Leverage, para darle un giro aún más potente. A ver, si el conflicto es inevitable, entonces la meta no puede ser eliminarlo. El verdadero objetivo es transformarlo. Es decir, convertir esa energía de tensión en una fuerza para el cambio constructivo, para construir paz y justicia desde adentro. Entonces, Jesús Jares es quien toma todas estas ideas y las baja, digamos, al pizarrón, al aula. Lo que propone es dejar de ver el conflicto como una simple indisciplina y empezar a usarlo como un recurso didáctico. Cada desacuerdo se convierte así en una clase práctica de ciudadanía, de empatía, de cómo podemos convivir en un mundo tan diverso. Muy bien, ya tenemos las herramientas teóricas. Ahora, vamos a usarlas. Vamos a analizar los distintos tipos de conflictos que vemos todos los días en la escuela. Esto nos va a ayudar a entender mejor de dónde vienen y cómo podemos abordarlos. Y un apunte importante antes de empezar, estas categorías no son cajas cerradas y separadas para nada. En la vida real, los conflictos son un enredo. Un problema personal puede estar conectado con dinámicas de grupo, desigualdades o hasta choques culturales. Estas son como lentes para analizar, no etiquetas para encerrar. Empecemos por el más común, el más visible, el conflicto interpersonal. Es la clásica discusión entre dos o más personas. Aquí, lo que está en juego casi siempre son las percepciones de cada uno, las emociones y muchísimas veces problemas de comunicación. El ejemplo de manual, una pelea en el patio por las reglas de un juego. ¿Suena conocido? Lo que vemos es un desacuerdo sobre si fue falta o no, pero lo que hay por debajo puede ser una lucha por el liderazgo, un malentendido o pura frustración. Es una oportunidad perfecta para enseñar a negociar y a escuchar al otro. Ahora subimos un escalón de complejidad. Los conflictos grupales son más difíciles porque ya no se trata de dos personas, sino de identidades colectivas. Acá entran en juego los estereotipos, la presión de grupo y las luchas de poder entre bandos. Pensemos en esa rivalidad clásica entre dos cursos, o entre grupitos de amigos que no se pueden ni ver. Esto puede llevar a que se excluyan o a confrontaciones directas. El desafío pedagógico acá es trabajar sobre esa identidad de grupo, fomentar la cooperación entre ellos y romper con los prejuicios. Este tipo de conflicto nos muestra cómo las grandes tensiones de la sociedad se meten en la escuela. Aquí es donde el concepto de violencia estructural de Galtung se vuelve clave. A veces, la fuente del problema no es una persona,
sino el propio sistema que genera injusticia. Imaginen una situación así. Una política de la escuela que, queriendo o no, crea una división entre estudiantes. La tensión que aparece ahí no es un problema personal entre ellos, es el reflejo de una desigualdad que la misma institución está generando. Para abordarlo hay que mirar la política, no solo a los individuos. En escuelas cada vez más diversas, este tipo de conflicto es fundamental de entender. No se trata de que una cultura sea mejor que otra, sino de cómo los distintos valores, creencias y costumbres a veces chocan entre sí. Un ejemplo muy claro, un gesto que en una cultura es una muestra de respeto, en otra puede ser una ofensa terrible. Si esto no se gestiona con diálogo y curiosidad, un simple malentendido puede escalar a un conflicto muy serio. Aquí, la única herramienta que de verdad transforma es la educación intercultural, enseñar a preguntar antes de juzgar. Bueno, ya entendemos el qué y el por qué. Ahora viene la gran pregunta, el cómo. ¿Cómo pasamos de la teoría a la práctica para convertir de verdad estos conflictos en momentos de aprendizaje? El camino tiene 3 pasos bastante claros. Primero, hay que ponerse los lentes de detective y comprender el conflicto, analizar sus partes visibles e invisibles. Segundo, desarrollar las herramientas, o sea, fomentar esas habilidades socioemocionales que son clave. Y tercero, usar esas herramientas para construir acuerdos y transformar las relaciones. Y lo interesante aquí es que estas no son solo buenas costumbres, son competencias ciudadanas fundamentales. El trabajo de Enrique Chaus nos demuestra que enseñar empatía, a regular nuestras emociones o a comunicarnos sin agredir es la forma más efectiva de prevenir que los conflictos se vayan de las manos. Es darles herramientas para toda la vida. Y así llegamos al final de nuestro recorrido, que en realidad es un punto de partida. Se trata de un cambio de paradigma total. Dejar de tenerle miedo al conflicto para empezar a verlo como lo que realmente es, energía social pura, lista para ser canalizada hacia algo bueno. El gran resumen es este. En lugar de solo castigar la punta del iceberg, analizar el tipo de conflicto nos permite entender sus raíces. Y esto nos aleja de las soluciones parche, de los arreglos rápidos, y nos acerca a acciones que de verdad construyen comunidad, enseñan justicia y cultivan la empatía. La pregunta final queda abierta, como una invitación. Con esta nueva mirada y estas herramientas para ver lo que antes era invisible, el desafío es empezar. Y no solo en la escuela, sino en cada espacio que compartimos. Porque entender el conflicto es el primer paso, pero nuestra verdadera tarea es transformarlo.